yo para empezar con este programa quería simplemente al mejor escritor de México, y lo tengo aquí conmigo con muchísimo gusto y muy agradecida que esté Juan Villoro con nosotros. Gracias, Juan. Qué exagerada eres en todos los sentidos, No, Mariana, qué bárbara. yo. No, hombre, qué gusto estar contigo. Yo estoy encantada y además me gusta mucho platicar el día de hoy porque Juan, ustedes lo saben, escribe cuentos para niños, escribe teatro, escribe guiones de cine, novelas, crónicas fantásticas que a mí me encantan, y le llamamos el rockstar de la literatura. Pero el 2016 te hizo rockstar de verdad. Participaste en un proyecto de música al frente de una banda de rock con varios de los músicos de los Caifanes. Cuéntanos de eso. Bueno, eso fue una loquera y quizá era como una asignatura pendiente que debí de haber hecho hace muchos años, pero finalmente la realidad me dio la oportunidad de hacerla ahora. Resulta que Diego Herrera, del grupo Caifanes, a quien tú conoces bien, se le ocurrió hacer una serie de interpretaciones musicales a partir de cuentos míos, pero lo interesante es que no hizo música incidental como para complementar el relato, sino que arropó, redondeó, armó toda una canción a partir de un texto, de modo que lo que él creó fue música para canciones que no son cantadas, sino contadas. El psicoanálisis lacaniano, los retiros de meditación en haciendas de 5 estrellas, las dietas energéticas y la marihuana en dosis moderadas. Fue algo muy especial que presentamos en Vive Latino en un proyecto que Chema Arriola había inventado que se llamaba Rock and Libros, pues simplemente a ver qué pasaba en esta fusión de la palabra y el rock. Para nuestra sorpresa, el proyecto caminó. Nosotros nos motivamos muchos, sentimos el calor del foro y decidimos hacer un poquito más, presentándonos ya con más textos musicalizados, todos ellos por Diego Herrera, también con Alfonso André de Caifanes en la batería y otros músicos espléndidos, a ver de alguna manera cómo reaccionaba la gente y cómo nos sentíamos nosotros, y así creamos este espectáculo que se llama Mientras nos dure el 20, y pues ya nos hemos presentado en varios lados. Entonces efectivamente 2016 fue un año de presentaciones de texto y música que no sé cuánto tiempo va a durar, pero por el momento, pues como dice el propio título de nuestro espectáculo, hasta que nos dure el 20 estaremos en esto. Tú dominas los escenarios, es decir, has estado en muchísimos lugares del mundo, en todos los estados del país, pero es diferente de pronto presentarte en este tipo de ensamble musical, siendo que aparte te gusta y conoces mucho de rock. Es una experiencia distinta. No, es una experiencia totalmente diferente. Además, la verdad es que yo tampoco quiero hacer algo para lo cual no estoy capacitado. Es decir, no memorizo los textos, ni los recito, ni los rapeo, ni los canto, ni nada. Simplemente yo lo que quería era poner en contacto la lectura con la música de rock y tratar de demostrar que la palabra es un instrumento tan potente como una guitarra eléctrica. Es decir, que contar una historia puede ser algo que forme parte del torrente eléctrico de la música. Hay experiencias muy notables al respecto en el mundo anglosajón, pues gente como Lou Reed, como Laurie Anderson, William Burroughs, viniendo desde la literatura, que han hecho espectáculos en donde leen y hay música de por medio, y en el mundo latinoamericano, pues desde todos los espectáculos de Voz Viva de México, hasta gente como Javier Velasco, que ha hecho lecturas con música de rock. Tampoco es tan novedoso, ¿no? Es decir, ya hay precedentes interesantes. Oye, hablando de música y de literatura, te tengo que preguntar, porque aparte para mí fue una gran noticia el Premio Nobel de Literatura de Bob Dylan. ¿Tú cómo lo tomaste? La verdad, la verdad. Bueno, a mí me encantó, me dio muchísimo gusto por el Premio Nobel, por supuesto. Me parece que es un poeta extraordinario. Por supuesto que la poesía de Bob Dylan es una poesía que se expresa pues en la lírica musical, y entonces en la lírica musical de pronto pues hay algunos versos que están en función de una rima, no ha dejado de hacer comparaciones pues facilonas, como comparar dos ojos con dos luceros. Eso forma parte del repertorio de Bob Dylan, pero la verdad es que en la larguísima trayectoria que tiene, pues hay algunas de las mejores historias contadas a partir de lo que es la música,
de nuestro tiempo. Y debemos recordar, Mariana, que la poesía empezó como canto. Claro. Antes de la palabra escrita había trovadores y los rapsodas griegos no eran otra cosa que gente que recitaba. Entonces es reconocer el origen mismo de la lengua. Por otra parte, cuando Bob Dylan ha escrito, lo ha hecho de manera impecable. Su libro Tarántula es una colección de prosas poéticas extraordinarias y su libro Crónicas es una autobiografía, pero de una calidad literaria sorprendente. Entonces, estamos ante una persona que ha ejercido la palabra como muy pocos lo han hecho, y yo creo que es abrir un poco el criterio para entender que hay muchas formas de hacer literatura, y una de las más notables indiscutiblemente ha sido la de Bob Dylan en el siglo XX y lo que va del XXI. Yo me enojaba porque hay gente que dice, ¿cómo le dan un premio de literatura a un músico de rock? Bob Dylan es mucho más que un músico de literatura. Por supuesto, sí. En otros temas que ya, bueno, nos revolcaron a los mexicanos, a los estadounidenses, al mundo entero, el shock de finales del año pasado que ganó Donald Trump. Tú eres un escritor, un pensador que ha analizado México desde el humor, desde sus costumbres, desde sus tristezas, dolores, escándalos. ¿Cómo ves, sin que sepamos que tengas una bola de cristal, pero cómo ves los temas que nos importan en este año que comienza? Bueno, respecto a Donald Trump, yo creo que hay muchas cosas que decir. Primero que nada, que mucha gente no se lo tomó suficientemente en serio, y yo creo que era alguien que debía ser considerado un posible presidente de los Estados Unidos. Luego, el enorme desencanto que había en Estados Unidos ante lo que ha sido el sistema político norteamericano, tanto de republicanos como de demócratas, que para mucha gente simple y sencillamente ya no funcionaba, y entonces era necesaria la presencia de un outsider que sacudiera las raíces mismas del sistema. Y a pesar de que Donald Trump no tenía ningunas condiciones de estadista, era una persona totalmente atrabiliaria como candidato, y quizá lo será tal vez un poco menos como presidente, de cualquier forma ese descontento estaba ahí y no supo ser medido por los analistas, por los encuestadores, que se refugiaron mucho pues en los conceptos que manejamos las personas, que decimos esto debe ser descartado por irresponsable, pero hay muchas personas cuyo descontento es tan grande que eso que parece simple y sencillamente una bravuconería, una irresponsabilidad para muchos, para ellos es la posibilidad de que alguien transforme las cosas. Por desgracia esto va en contra de México, porque él está pues en contra de las remesas, por construir un muro, por hacer un proteccionismo que acabe con el Tratado de Libre Comercio, al menos tal y como lo conocemos. En fin, parece una desgracia anunciada para México. A Juan Villoro le preguntan mucho de fútbol, porque le encanta el fútbol, escribe de él, de la literatura misma, de rock, como ya lo hicimos, y yo pensaba en este caldo de cultivo en el que vivimos, en la gente con la que nos relacionamos, que no es precisamente gente normal, por así decirlo. Yo encuentro que no es una cuestión de generaciones, pero los que estamos en este mundo ahora viviendo, en este país de tantos contrastes, tenemos una especie de vacío con respecto a dónde vamos en términos literal de amor, de relaciones interpersonales. Crecimos muchas veces con papás casados que se divorciaron, algunos se casaron, otros no, unos tienen hijos, otros no, otros ven el divorcio inminentemente y se siguen casando. Entonces, ¿cómo percibes tú un poco esta posibilidad de escoger muchos modelos, pero que no tengamos el modelo tradicional como ideal, por lo menos en las ciudades grandes? Bueno, a mí eso me parece muy sano, ¿no? Yo tampoco soy una persona que tenga mucho que decir al respecto, no soy un gurú de la geometría del amor y de cómo se debe comportar la gente, pero como simple testigo de lo que está pasando, me parece muy sano que encontremos nuevas formas de convivencia y de relación. O sea, durante mucho tiempo se pensó que solamente con una pareja estable por muchos años eso significaba el éxito sentimental. Y hemos visto que pues ha habido muchísimos matrimonios desgraciados, gente que se deja de hablar en los últimos 30 años de su matrimonio y sin embargo no se puede separar porque consideran que eso es un tabú. Esto afortunadamente ha cambiado y estamos ante situaciones muy variadas. Yo tengo una hija adolescente y hoy en día pues los jóvenes manejan conceptos incluso
muy novedosos respecto a la definición sexual. Es decir, no es necesario que alguien se autodefina como necesariamente heterosexual o bisexual u homosexual, sino que ahora se habla mucho de lo que son los géneros fluidos, es decir, cada quien puede tener en algún momento alguna actitud amorosa diferente. Esta conducta muchísimo más abierta, que no está predeterminada, como decir yo tengo que responder a estas categorías, me parece muy sano, porque en el futuro, digámoslo así, el nuevo mundo amoroso dependerá de la flexibilidad para organizarnos de maneras diferentes y para entender que hay muchas formas de llevar a cabo relaciones y que cada una de ellas depende de la gente concreta, ¿no? Hay parejas que se pueden relacionar de una manera, por ejemplo, sin vivir juntas o viéndose en cierto momento o compartiendo otras parejas, en fin, eso ya lo tendrá que decidir cada quien. Claro. Pero esta posibilidad de reinventar el amor y reinventar las relaciones me parecen extraordinarias, porque lo que ha sucedido durante demasiado tiempo es que se definen códigos y comportamientos muy establecidos y entonces la libertad se ejerce en clandestinidad exclusivamente y se ejerce muchas veces a partir de la prostitución y de algo que ya no tiene que ver con los afectos y con las emociones y los sentimientos, sino con un contrato para poder complementar una vida que no te da tu pareja o el tipo de relación que tienes. Yo creo que en ese sentido estamos ante un horizonte diferente, abierto, y pues como siempre todo lo que tiene que ver con el amor es muy estimulante y sumamente problemático. Es lo que te iba a decir, o sea, está padre que se abran caminos, pero a muchos de nosotros también pues nos destantea, ¿no? ¿Cómo decir? No, desde luego, porque además de pronto nosotros desde el punto de vista ideológico podemos asumir una libertad que no podemos ejercer desde el punto de vista emocional. Entonces decimos, no, yo sí soy muy abierto, quiero tener una relación libre, ¿no? Y de pronto nos damos cuenta de que nos ponemos chipil a la menor provocación y somos mucho más conservadores en la emoción. Pero bueno, tenemos que ir negociando con todas estas cosas. Me parece extraordinario, por lo menos, que existan estas posibilidades. Hay países, por ejemplo, como Brasil, en donde ya hay matrimonios no solo del mismo sexo, sino matrimonios múltiples. O sea, por ejemplo, 2 mujeres que se casan con un hombre, 2 hombres que se casan con una mujer. Son cosas que, digamos, hace 30 años pensábamos que eran imposibles. Hoy en día, todas estas variantes geométricas de las relaciones amorosas empiezan a ser posible. Yo creo que cada quien tendrá que escoger las suyas y me parece que es un camino hacia adelante, pero por supuesto todo lo que tenga que ver con el amor gusta, pero también duele. No, sí, bueno, y cada quien se dará responsable de sus golpes en ese camino. Oye, Juan, a mí en este programa me interesa mucho que, por supuesto, los que nos están viendo, yo supongo que el 90% te conocerán, te habrán leído, y me daría mucho gusto que hubiera alguien que no, y que diga, yo quiero leer a Juan Villoro. Entonces, en Villoro por Villoro, ¿qué nos recomiendas? Aquí tengo varios libros tuyos, ahorita los vamos a mostrar, pero a ver, yo quiero leer a Juan Villoro, ¿qué les dices tú? Bueno, mira, yo primero diría el libro que encuentren, porque en las librerías no siempre se encuentran los libros, entonces el primero que consigan, pues ya eso me parece un triunfo. Luego, hay una antología que se llama Espejo Retrovisor, que tiene la virtud de que reúne textos de crónicas y cuentos, que son 2 géneros que yo he practicado mucho tiempo, y entonces es digámoslo así, un primer acercamiento, yo creo que bastante amplio a lo que yo puedo hacer. Entonces Espejo Retrovisor sería una buena elección. O si se quieren adentrar por el lado del cuento, pues yo diría que Los Culpables es un libro que creo que puede conectar con lectores que por primera vez se enfrentan a lo que yo escribo, ¿no? Y si son un poquito más jóvenes, El Libro Salvaje, que es una historia que tiene que ver con la aventura de leer, con los grandes desafíos que nos dan los libros, la magia de la lectura. Es la historia de un libro que no quiere ser leído, que se niega a ser leído, y toda la trama trata de atrapar ese libro renuente, ese libro reacio, para tratar de conquistarlo, de atraparlo y de saber qué historia contiene. Entonces, una aventura sobre cómo conseguimos libros, cómo los leemos, cómo dialogamos con ellos. Y entonces, este es un libro pretendidamente para jóvenes, pero yo creo que cualquier libro que tenga que ver con la aventura de leer, con los grandes desafíos que nos dan los libros, la magia de la lectura, es la historia de un libro que no quiere ser leído, que se niega a ser leído, y toda la trama trata de atrapar ese libro renuente, ese libro reacio, para tratar de conquistarlo, de atraparlo y de saber qué historia contiene. Entonces, una aventura sobrepreendidamente para jóvenes, pero yo creo que pues cualquier libro que
que pueda interesar a un joven puede también ser bueno para otras generaciones. Claro. ¿Y qué tanta falta nos hace un texto así, amigable, que tenga un lenguaje directo con los jóvenes y que no sean estos textos que a muchos nos dieron en la escuela y que dijimos, qué horror, leer es algo espantoso? Entonces esto es mucho más... Sí, leer por obligación es tremendo. Yo me acuerdo, por ejemplo, de un libro, Corazón, diario de un niño, de Edmundo D'Amicis, que me hicieron leer en la primaria, y que es un libro absolutamente lacrimógeno, terrible, en donde te la pasas llorando todo el tiempo. Yo decía, bueno, yo lloro, pero por lo menos voy a aprobar la materia de español si lloro lo suficiente y leo el libro, ¿no? Pero no era una forma del placer, y yo creo que lo importante en los libros para jóvenes o para cualquier edad es demostrar que son una forma de la felicidad, del placer, y que deben ser leídos por gusto y nada más que por eso. Claro. Y además, incluso el gusto de escandalizarse o el gusto de llorar, pero que sea una cosa voluntaria y que sea una experiencia que aunque estés chillando, lo estés disfrutando de alguna manera. Claro. Yo les decía que es el mejor escritor de México, no les dije que era un gran conversador también, pero eso ya lo sabemos. Muchísimas gracias, Juan. No, hombre, gracias a ti. Muchas gracias.